Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de nuestro programa, La Educación en México. Este primer episodio tratará sobre la historia del sistema educativo mexicano. Yo soy Mónica Readeira, alumna de Instituto Universitario Yulatam. Comencemos. Como se dice, toda historia tiene un inicio, y el sistema educativo mexicano tuvo sus inicios con la educación prehispánica. Es conocido que en el Valle de México, en la época del dominio mexica, había templos-escuelas, denominados Calmecac para hijos de la nobleza y Telpochcali para los plebeyos. Estas escuelas enseñaban oficios, preparaban para la guerra y para el servicio a las divinidades. La educación durante la colonia. Las actividades educativas fueron asumidas por órdenes religiosas, jesuitas, franciscanos, y los principales tipos de enseñanza eran con fines evangelizadores. La educación para los indígenas y mujeres era escasa o nula, hasta que en el último tercio del siglo XVIII, influido por ideas de la Ilustración, el gobierno real fundó colegios, universidades y crearon las primeras escuelas de educación básica. La educación en el periodo postindependiente se dio con las ideas de liberales y conservadores, que por primera vez coincidían que la educación era fundamental. En este periodo se extendió a gran parte del país la educación primaria. En 1867, bajo la presidencia de Juárez, se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública, donde se establecía la educación primaria gratuita y obligatoria para todos. Se proponía la unificación educativa, excluía del plan de estudios toda enseñanza religiosa y se incorporaba la enseñanza de la moral. La educación durante el Porfiriato. Se rescatan tres grandes momentos. El primero, al mando del Ministerio de Justicia e Instrucción, Joaquín Baranda diseñó un sistema nacional de educación, fundó escuelas normales que tenían la facultad exclusiva de expedir títulos para la enseñanza. Rescatando un poco el tema de las escuelas normales, México adoptó para la formación de sus maestros la educación básica basada en el modelo francés, es decir, para formar a profesionales especialistas en educación, lo hará mediante las escuelas normales. En el año de 1890, el Congreso de Educación decretó la creación de escuelas normales en todo el territorio mexicano. Un último momento se marca con la llegada de Justo Sierra, un destacado intelectual y político, que creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Fundó la Universidad Nacional. Sierra siempre se preocupó por organizar la educación nacional, expandirla a todos los sectores y elevar los niveles de la escolaridad. La Revolución Mexicana tuvo un escaso desarrollo en la educación. El Congreso Constituyente de 1917 elevó por primera vez a rango constitucional el precepto de educación laica, obligatoria y gratuita, pero suprimió la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. En 1921, cuando estando en la presidencia el general Álvaro Obregón y por iniciativa de José Vasconcelos, crearon la Secretaría de Educación Pública. Varios fueron los factores para la creación de esta nueva secretaría, entre ellos políticos y económicos. Lo político se encuentra principalmente en la elevada producción de petróleo, lo que dio como resultado que la economía de nuestro país mejorara. Lo político menciona que el actual presidente provisional de México, Adolfo Huerta, había logrado la pacificación de los revolucionarios. Al llegar Álvaro Obregón, fue más fácil mantener la paz en nuestro país. Posteriormente, Lázaro Cárdenas modificó el artículo 3 para dar lugar a una educación socialista y obligar a escuelas privadas a seguir los programas oficiales. Se destaca la fundación del Instituto Politécnico Nacional en este año. La fundación de las escuelas secundarias se dio en el año de 1925, restando 3 años a la preparatoria. Con Ávila Camacho se fundó el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas y el Instituto Nacional para la Capacitación del Magisterio y el Instituto de Bellas Artes. En el año de 1943 tuvo lugar
la unificación de sindicatos y se creó el CENTE. Durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés, reforma otra vez el tercer artículo constitucional, suprimiendo la educación socialista y en su lugar postuló nuevos principios como la educación integral, científica, democrática, nacional, basada en libertad, justicia y paz. De 1950 a 1980, el sistema educativo creció de forma ininterrumpida. En el periodo de Adolfo López Mateos, entre las políticas más importantes, se encuentra la formulación de un plan de 11 años, la implantación de libros de texto gratuito para primaria y reforma de los planes y programas de la educación básica. Con Díaz Ordaz se unificó la educación secundaria, los calendarios escolares y creció en un 150% la educación secundaria. En 1969 se da la fundación de la telesecundaria, que este modelo es parecido al plan de estudios que siguen escuelas generales, solo que está dividido en pequeñas lecciones con las que se hacen programas de televisión. Estos programas se transmiten y llegan las señales vía satélite a todas las escuelas. En este sexenio del señor Díaz Ordaz se crearon el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. En 1973 se estableció que la educación es un servicio de carácter público que ejerce el Estado y la iniciativa privada bajo las condiciones que éste señale. En el periodo de López Portillo se elaboró un Plan Nacional de Educación y se crea la Universidad Pedagógica Nacional, que aún vive hasta nuestros días. Del año 1980 al 2012, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, se formaliza la descentralización iniciada en el sexenio anterior y se firma el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en el año 1992, mediante el cual los estados se harían cargo de la educación de su territorio. La característica central de esta política educativa fue el Programa para la Modernización Educativa. Se destaca en este periodo la reorganización del sistema educativo, la obligatoriedad de la escuela secundaria para todos los mexicanos. Con Ponce de León, la ampliación de cobertura de los servicios educativos con criterios de equidad fue uno de los rasgos más destacados de la política educativa. Implementó varios programas, entre ellos Progresa, PAED, PARE, PRODEI, PAREIP y PIARE, así como PRONAP. Con Vicente Fox Quesada se dio un programa llamado Programa Nacional de Educación. Impulsó los siguientes programas: Enciclomedia, programas de escuelas de calidad, programa binacional de niños migrantes, entre otros. Con el señor Felipe Calderón Hinojosa se estableció el programa sectoral de educación. Continúan programas como escuelas de calidad e implementa la evaluación universal para docentes. Con Enrique Peña Nieto realizó una reforma educativa al artículo 3 y 73 constitucionales, que en general establece que para ingresar y permanecer o promocionarse dentro del servicio profesional docente se hará mediante concursos de oposición. Así también agrega que la educación será de calidad y será con equidad. Como podemos notar, nuestro sistema educativo ha sufrido grandes cambios. Algunos de ellos han sido para nuestro bien, pero aún no podemos estar al nivel en calidad educativa que tienen otros países. Es una tarea ardua, difícil en ocasiones, pero